Bienvenidos a una nueva inmersión. Oh, genial. Esta vez nos vamos a sumergir en la metamorfosis de Franz Kafka. Ah, qué bueno. Vamos a bucear en varios videos de YouTube que analizan la obra, Vale. no solo para desgranar la trama, sino para comprender por qué esta historia Ajá. sigue fascinándonos Sí. y qué nos revela sobre nosotros mismos. Exacto, porque más allá de la anécdota del hombre que se convierte en insecto, la Claro. metamorfosis nos habla de algo universal, Y- atemporal. Empezamos, claro, con esa primera frase que ya es un clásico. Venga. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Wow. Menuda manera de empezar. ¿Te coloca de golpe frente al absurdo? Totalmente. ¿Tú qué habrías sentido en ese momento? Pues imagínate una mezcla de confusión y pánico. Sí. Aunque si me pongo en plan optimista, Sí. quizás también algo de curiosidad por lo extraño de la situación. Yo creo que me daría un ataque de risa, no sé Mm. por qué. Sí. Pero bueno, Cada uno. volviendo a Gregorio, se transforma en este insecto. Sí. Y Kafka nos describe con detalle su nuevo cuerpo. Las patas, el caparazón. Sí, pero curiosamente lo que más preocupa a Gregorio no es su nueva forma, sino que no puede ir a trabajar. Claro, Recordemos que es viajante de comercio y el único sustento de su familia. claro, la responsabilidad le puede. Efectivamente. Es angustioso pensar en tener que cargar con las deudas de tu padre y mantener a tu madre y hermana. Y aquí ya vemos que la historia va mucho más allá de lo físico. Ya. Algunos expertos interpretan esta obsesión de Gregorio por el trabajo como una metáfora de la alienación, del peso de las obligaciones sociales que nos impiden ser nosotros mismos. Totalmente. ¿Quién no se ha sentido alguna vez como un bicho aplastado por las exigencias del trabajo y la sociedad? Claro. Es una sensación muy real. Precisamente. Y esta sensación de alienación se intensifica cuando vemos cómo reacciona la familia de Gregorio a su transformación. Hablemos de la familia. Venga. Cada miembro reacciona de forma tan distinta. Sí. Empecemos con Grete, su hermana. ¿Vale? Al principio es la más compasiva, ¿verdad? Le lleva comida, Sí. limpia su habitación, Sí, pero hay un momento clave que lo cambia todo. efectivamente. En uno de los videos que hemos consultado, se analiza la escena en la que Grete decide vaciar la habitación de Gregorio para darle más espacio. Ya. Al principio lo hace con cariño, Sí, pero poco a poco, al ir retirando los muebles, sí, su actitud cambia. es verdad. Es como si al vaciar la habitación, Exacto. también se vaciara su compasión. Exacto. Y ese cambio es muy significativo Sí. porque nos muestra que hasta el amor fraternal tiene límites Claro. y que la monstruosidad de Gregorio la va transformando también a ella. Ya. La convierte en una figura trágica, casi tanto como Gregorio. Y el padre, bueno, él reacciona de una forma mucho más, ¿cómo lo llamarías? Visceral. Sí, el padre es la representación de la autoridad, Ya. de la fuerza bruta. Sí. Al principio lo encierra en su habitación, Ya. incluso le lanza manzanas. Uf. Es una imagen muy potente Ya. que ha dado lugar a muchas interpretaciones. En uno de los videos se interpreta la violencia del padre como un reflejo de la presión social que sufren los hombres Ajá. para ser proveedores y protectores. Claro. La transformación de Gregorio le roba esa capacidad. Ya. Y eso lo lleva a la ira y la frustración. Es una lectura muy interesante. Sí. Y luego tenemos a la madre, Y sí. atrapada entre el amor por su hijo y Claro. el horror que le produce su nueva forma. Una figura desgarrada, ¿no crees? Totalmente. Incapaz de actuar, de tomar decisiones. Es como si Kafka nos mostrara la impotencia de la mujer en la sociedad de la época. Claro. En otro de los videos, se analiza cómo la madre se limita a observar la situación, Sí. a lamentarse, Ajá. pero no hace nada para cambiar las cosas. Es cierto. Y en esa pasividad, algunos críticos ven una crítica de Kafka al rol tradicional de la mujer. Claro. Lo que está claro es que, al igual que Gregorio, Sí. la familia experimenta una profunda transformación a lo largo de la historia. Totalmente. Y todo esto ocurre en un ambiente de, ¿cómo lo llamarías? Absurdo. Exactamente. Mm, La absurdidad es una de las claves de la obra de Kafka. Ya. Y la metamorfosis se manifiesta en la propia transformación de Gregorio, Sí. en las reacciones de su familia, Claro. en esa atmósfera opresiva que envuelve la historia. Muchos estudiosos relacionan esta absurdidad kafkiana con las ansiedades del siglo XX. Una época de cambios radicales, guerras, revoluciones. Sí. La gente se sentía perdida, como si el mundo se les escapara de las manos. Y sin duda. Y esa sensación de deshumanización, Ah. de ser un engranaje más en una máquina
implacable, Ya. resuena con fuerza en la obra de Kafka Totalmente. y es algo que, por desgracia, Ya. sigue vigente hoy en día. Totalmente. ¿Quién no se ha sentido alguna vez como un pequeño insecto en medio de una gran ciudad, abrumado por las expectativas de la sociedad? Claro, claro. Recuerdo una época en la que trabajaba en una oficina enorme, Ajá. rodeada de gente, Sí. pero me sentía completamente sola, alienada. Y dirías que te sentías como un insecto. Exacto. Era como si hubiera perdido mi identidad, Ah, mi capacidad de conectar con los demás. esa pérdida de identidad es uno de los temas centrales de la metamorfosis. Claro. Nos lleva a preguntarnos qué nos define como seres humanos. Ya. Nuestra apariencia física, Sí. nuestro trabajo, Claro. nuestra capacidad de ser útiles a los demás. Es una pregunta difícil. Son preguntas que Kafka nos lanza sin darnos respuestas fáciles. Y que nos obligan a reflexionar sobre nuestra propia existencia, Totalmente. ¿no? Sobre nuestro lugar en el mundo, Claro. precisamente. La metamorfosis no nos da respuestas, Ya. pero nos ayuda a formular las preguntas correctas. Eso. Y eso, en el fondo, es mucho más valioso. Totalmente. Y esas preguntas nos llevan a analizar uno de los temas más relevantes de la metamorfosis, la alienación. Gregorio, convertido en insecto, experimenta un aislamiento extremo, no solo por su nueva apariencia, Sí. sino por la reacción de su familia, Sí. que lo rechaza y lo aparta. Es cierto. Y en uno de los videos se menciona una frase de Kafka que me impactó. Ah, sí. Se hallaba en un estado de ánimo que mezclaba la tristeza con la apatía. Ah, Es como si Gregorio hubiera perdido hasta la capacidad de sentir con intensidad. esa frase refleja la profunda soledad de Gregorio, Ya. su incapacidad para conectar con los demás. Claro. Y eso nos lleva a otra pregunta importante. Sí. Si perdemos nuestra utilidad social, perdemos también nuestro valor como personas. Uf. Es un tema inquietante, sobre Ya. todo en el mundo actual, tan obsesionado con la productividad y el éxito. Totalmente. Es como si nos definiéramos solo por lo que hacemos, Sí, exacto. no por lo que somos. Y si no somos productivos, si no encajamos en los moldes que la sociedad nos impone, corremos el riesgo de ser marginados y olvidados. Exacto, y esa es precisamente la crítica social que Kafka nos plantea en la Metamorfosis. Sí. Nos muestra cómo la sociedad moderna puede convertirnos en monstruos, Yeah. despojarnos de nuestra humanidad. Es una lectura escalofriante, Uy. pero necesaria. Totalmente. Nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento, sobre cómo tratamos a los demás, sobre qué valores rigen nuestra sociedad. Y en este sentido, la transformación de Gregorio puede verse como una metáfora de cualquier tipo de diferencia, ¿Sí? de cualquier rasgo que nos haga desviarnos de la norma. Es decir, que la metamorfosis no tiene por qué ser física. Exacto. Puede ser social, emocional, intelectual. Ajá, Cualquier cosa que nos haga sentir diferentes, extraños, fuera de lugar. precisamente. Y lo interesante es que esa diferencia, esa rareza, Sí. no es necesariamente negativa. Claro. De hecho, puede ser una fuente de creatividad, de originalidad, de riqueza humana. Ya. Pero la sociedad a menudo la percibe como una amenaza Claro. y reacciona con miedo, rechazo, incluso violencia. Es como si tuviéramos miedo a lo que no entendemos. Efectivamente, a lo Sí. que se sale de nuestros esquemas mentales. Claro. Exacto. Y eso nos lleva a otro tema crucial en la metamorfosis, Sí. la culpa y la vergüenza. Ya. Gregorio se siente culpable por la carga que representa para su familia, Ah. por no poder cumplir con sus obligaciones. Y esa culpa lo lleva a autodestruirse, a Efectivamente. aislarse cada vez más, Sí. a renunciar a cualquier tipo de contacto humano. En uno de los videos que vimos, Ajá. se analiza una escena muy significativa en este sentido. Sí. Es cuando Gregorio intenta acercarse a su madre, que está Ajá. enferma, Sí. quiere consolarla, pero ella se asusta y lo rechaza. Uf, A partir de ese momento, Gregorio se encierra en su habitación y se deja morir de hambre. es un momento desgarrador. Es como si la propia familia lo empujara hacia el abismo. Y esa escena nos lleva a reflexionar sobre el poder destructivo de la culpa y la vergüenza. Sí. Son emociones que nos paralizan, Claro. que nos impiden ser nosotros mismos, ¿Ya? que nos llevan a la autodestrucción. Y que a menudo son impuestas desde fuera. Exacto, por la sociedad, por la familia, Sí. por las personas que nos rodean. Claro. Exacto, y en este sentido, la metamorfosis nos invita a liberarnos de esas cadenas, Ya. a aceptar nuestra propia rareza, Ah.
a no dejarnos definir por la mirada del otro. Es un mensaje muy poderoso, Sin duda. muy actual. Totalmente. En un mundo que nos bombardea constantemente con imágenes de perfección, éxito, felicidad, Claro. es fácil sentirnos inadecuados. Sí, monstruosos. Pero Kafka nos recuerda que la verdadera monstruosidad no está en la diferencia, Yeah. sino en la intolerancia, Claro. en la falta de empatía, Yeah. en la incapacidad de aceptar al otro tal y como es. Y hablando de la mirada del otro, Hay un personaje en la Metamorfosis que me resulta especialmente fascinante, así, la criada. la criada. Entonces, ¿Por qué te resulta fascinante? porque es la única que no se asusta ante la transformación de Gregorio. Ya. De hecho, es la única que no se retrata como lo que es. Un insecto. Ajá. Lo insulta, lo amenaza con una escoba. Es cierto, pero al mismo tiempo la criada muestra una cierta curiosidad, Sí. incluso fascinación por Pues, Gregorio. Sí. Lo observa, lo estudia, lo limpia. Es como si viera en él algo que los demás no ven. Exactamente. Y esa mirada diferente, Claro. esa falta de miedo, Sí. esa capacidad de aceptar lo diferente, Ajá. me parece un rasgo muy positivo. Es como si la criada representara la esperanza, Ya. la posibilidad de un mundo donde la diferencia no sea motivo de rechazo, Sí. sino de curiosidad, de asombro. Ah. Un mundo donde podamos ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados, rechazados o excluidos. Es una visión muy optimista, ¿no crees? Yo creo que sí. Kafka nos muestra la absurdidad del mundo, Ya. la crueldad, la alienación, Sí. pero al mismo tiempo nos invita a no resignarnos, Claro. a buscar un sentido, Sí. a construir nuestra propia realidad. Ya. En esa búsqueda, la aceptación de la diferencia es fundamental. Totalmente. Sí. La diferencia nos enriquece, Claro. nos hace crecer, Ah, nos abre a nuevas posibilidades. sin duda. Y en este sentido, la metamorfosis nos deja un mensaje de esperanza. A pesar del caos, a pesar del dolor, la vida siempre vale la pena ser vivida. Y en esa vida, la conexión con los demás, Claro. la empatía, la compasión son fundamentales. Ah, Porque al final lo que realmente nos hace humanos no es nuestra apariencia física, no. ni nuestro trabajo, ni nuestra Bueno. utilidad social. Sino nuestra capacidad de amar, Exacto. de comprender, de aceptar al otro tal y como es. Y con esto creo que hemos cubierto la mayor parte de lo que queríamos analizar sobre la metamorfosis. Sí. Es una obra que nos deja con muchas preguntas. Con muchas reflexiones. Pero eso es precisamente lo que hace grande a la literatura, ¿no? Totalmente. Nos invita a pensar, a cuestionar, Claro. a buscar nuestro propio camino. Ajá. Y La Metamorfosis sin duda es una obra que nos acompaña a lo largo de ese camino, que nos Claro. ayuda a entender mejor el mundo y a nosotros mismos. Exactamente. Y ahora, si te apetece sumergirte de lleno en el mundo de Kafka, Sí. te recomendamos que escuches el audiolibro de La Metamorfosis, Ajá. que está disponible de forma gratuita a través del enlace que encontrarás en la descripción de este podcast. Muy bien. Es una experiencia única Ya. que te permitirá apreciar la obra en toda su profundidad y complejidad. Y ya que hablamos de la importancia de la conexión humana, creo Ya. que es crucial analizar el final de la Metamorfosis. Claro. Después de toda la muerte de Gregorio, desencadena una serie de reacciones muy reveladoras en su familia. Tienes razón. Es Ya. un final desolador sin duda. Sí. Gregorio muere solo abandonado por su familia. Ya. Y lo más terrible es que su muerte. En lugar de provocar tristeza, Claro. genera alivio en sus seres queridos. Exacto. Recuerdo que al leerlo por primera vez me quedé impactada. Ya. ¿Cómo pueden reaccionar así ante la muerte de un miembro de la familia? Es complicado. Es casi inhumano. Es una reacción compleja, sin duda. Sí, Por un ¿no? lado, podemos verlo como el resultado del agotamiento emocional Ya. que han sufrido durante la transformación de Gregorio. Claro. Han tenido que trabajar, adaptarse a una nueva situación, Claro. lidiar con el miedo y la repulsión. Claro, es comprensible que sientan alivio al liberarse de esa carga. Sí. Pero por otro lado, esa reacción también nos habla de la deshumanización que ha sufrido la propia familia. Claro. Han dejado de ver a Gregorio como un ser humano. Efectivamente. Han reducido una cosa de la que hay que deshacerse. Totalmente. Y ese Yeah. proceso de deshumanización es gradual. Yeah. Comienza con el rechazo inicial, Sí, con el miedo, claro. y culmina con la indiferencia ante la muerte de Gregorio. Yeah. Es un proceso terrible. Pero que lamentablemente se repite en muchas situaciones de la vida real. Es cierto, cuando alguien deja de ser útil, Ajá, de cumplir con las expectativas de la sociedad, claro. corre el riesgo de ser marginado, Ya. olvidado. Sí. Y creo que ahí reside la crítica social de Kafka,
Efectivamente. La metamorfosis nos muestra cómo la sociedad puede convertirnos en monstruos, cómo puede despojarnos de nuestra humanidad. Exactamente. Y en este sentido, la transformación de Gregorio puede verse como una metáfora de cualquier tipo de exclusión social. La enfermedad, la pobreza, la discapacidad, la orientación sexual, cualquier cosa que nos haga diferentes, puede convertirnos en objeto de rechazo y marginación. Es una lectura muy potente. Sin duda. Que nos invita a reflexionar sobre la necesidad de construir una sociedad más justa, más compasiva, donde la diferencia no sea motivo de exclusión, sino de enriquecimiento mutuo. Totalmente de acuerdo. Y creo que para comprender mejor el mensaje de Kafka, es importante tener en cuenta el contexto histórico en el que escribió La Metamorfosis. Claro. Principios del siglo XX. Una época de grandes cambios sociales, políticos, económicos. Una época marcada por la Primera Guerra Mundial. Claro. Por el auge de los totalitarismos. Es decir, un mundo en plena transformación. Exacto. Donde las viejas certezas se derrumbaban y surgían nuevas ideologías, nuevas formas de entender la realidad. Un mundo, en cierto modo, tan absurdo como la propia metamorfosis. Exactamente. Y en ese contexto, la obra de Kafka cobra una nueva dimensión. La metamorfosis puede leerse como una metáfora de la alienación del individuo en la sociedad moderna, de la pérdida de identidad, del miedo a lo diferente. Es como si Kafka estuviera anticipando las grandes tragedias del siglo XX, el horror de las guerras, la deshumanización de los campos de concentración. Y al mismo tiempo nos advierte sobre los peligros del conformismo, de la obediencia ciega a la autoridad, de la falta de pensamiento crítico. Totalmente. Es una lectura que sigue siendo vigente en el siglo XXI, ¿no crees? Sin duda. Vivimos en un mundo cada vez más complejo, más globalizado, más tecnológico. Claro. Y a veces podemos sentirnos perdidos, alienados, como si no tuviéramos control sobre nuestras propias vidas. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, la metamorfosis nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, sobre nuestra responsabilidad individual, sobre la necesidad de luchar por nuestros valores, por nuestra propia humanidad. Y también nos recuerda que a pesar de la oscuridad, a pesar del absurdo, siempre hay esperanza. Claro. La esperanza reside en nuestra capacidad de conectar con los demás, de construir relaciones auténticas. De crear un mundo más justo, más compasivo, más humano. Exactamente. Y aunque el final de la metamorfosis sea trágico, creo que hay un atisbo de esperanza en la última escena. A ver. La familia de Gregorio, tras descubrir su muerte, decide salir de la ciudad, ir al campo. Claro. Empezar una nueva vida. Es una interpretación interesante. Quizás la muerte de Gregorio, a pesar de todo el dolor que ha causado, sirva como catalizador para un cambio positivo en la familia. Es posible. Y en ese sentido creo que la metamorfosis nos deja un mensaje de esperanza, incluso en las situaciones más difíciles, incluso en la muerte. Puede haber un atisbo de luz, una posibilidad de redención. Es una reflexión muy profunda. Y creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en la metamorfosis. Pues sí. Espero que les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Sin duda es una obra que da para muchas horas de conversación y que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre el mundo en que vivimos, sobre lo que significa ser humano. Y si te has quedado con ganas de más, te recomendamos que escuches el audiolibro de La Metamorfosis. Por supuesto. Está disponible de forma gratuita a través del enlace que encontrarás en la descripción de este podcast. Exacto. Es una experiencia única. Sin duda. Que te permitirá apreciar la obra en toda su profundidad y complejidad. Que te lo pierdas. Te aseguramos que te hará reflexionar y ver el mundo con otros ojos. Hasta la próxima inmersión.